Entonces, vuelvo chicos, buenos días. El tema de hoy va a ser lo que tiene que ver con geografía del buen vivir, el Estado y nación. De acuerdo a Estado particular y definiciones importantes que habla o hace referencia en base al Ecuador. Entonces, cuando yo hablo del Ecuador, muchachos, hablo netamente de una situación que hace referencia al año de 1830, cuando entonces yo empiezo a hablar de un sistema que deja de lado el absolutismo monárquico, todo lo que tiene que ver con colonia, para empezar a hablar entonces de un sistema en base a una democracia, a una república. Entonces, en base a ello yo pregunto, ¿qué es la democracia? Entonces, cuando yo hablo de democracia, básicamente estoy hablando de un gobierno que es elegido para el pueblo, por el pueblo. Déjeme admitir. Ingrese, ingrese, ingrese. Ya. Entonces, les decía, cuando yo hablo de democracia, déjenme cambiar esto acá. Ahí. Cuando yo hablo de democracia, entonces estoy hablando de una forma de gobierno, les decía, que es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Qué quiere decir entonces? Que dentro de los 5 poderes que tiene el Estado ecuatoriano, el más importante es el electoral, porque es básicamente la voz del pueblo, ¿no es cierto? Es el sistema que rige la forma en cómo un gobierno se va a manifestar o se está distribuyendo. Entonces, en este caso, todos tenemos derecho a la participación de un gobierno. Sí, en un país todos podemos ingresar a formar parte de este sistema político. Sin embargo, no todos pueden acceder, ya que usted necesita tener o estar dentro de un partido político, de una línea política, para acceder a este tipo de derechos. Entonces, la voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno. Entonces, como les decía, básicamente esta es la función más importante dentro del sistema de democracia. Entonces, cuando yo hablo de democracia, hablo además de un sistema basado en derechos. Acuérdese que en su examen usted tiene también preguntas en base a lo que son derechos, constitución y ciudadanía. Entonces, en este caso, el máximo representante que tienen los ciudadanos en un país democrático es su gobierno, ¿sí? Es el presidente, la persona que da la cara, en este caso, a este famoso sistema, ¿no? Que se conoce como democracia. Entonces, es el máximo representante que ejerce el poder, en este caso es el poder ejecutivo. Acuérdese que tenemos 5 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, el electoral, transparencia y control social. 2 de estos últimos al menos, ya, 2 de estos últimos al menos creados en el año 2008 con este presidente, ¿no? Con el señor Rafael Correa. Entonces, hay otros cargos de ejecutivos y en este caso es la Asamblea Nacional, que es básicamente la que va a regir a modo nacional. Sin embargo, existen otros organismos que se rigen a modo local. ¿A qué me refiero con eso? A los GATS, a las parroquias, a los cantones, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos tiene democráticamente también elección al voto para elegir no solamente a una cúpula general, que en este caso es el gobierno central, sino a un gobierno también descentralizado. Entonces, dentro de la democracia debe existir primero el cumplimiento de deberes y derechos ciudadanos. Entonces, cuando yo les menciono qué es un deber y qué es un derecho, usted tiene que tener claras estas situaciones. ¿A qué me refiero con eso? A que no es lo mismo tener un deber que acceder a un derecho. Entonces, por ejemplo, cuando usted le manda un deber del colegio, usted pregunta, ¿no? Usted se pregunta a sí mismo, ¿lo hago o no lo hago? Entonces, usted está en la libre elección de elegir, saber si otorga ese deber o no lo otorga. Por otro lado, cuando usted habla de derechos, está hablando de una línea que usted no puede renunciar, de una línea en la que usted tiene que participar, quiera o no quiera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un deber y un derecho. Entonces, por ejemplo, el derecho es a la educación. Usted tiene derecho a educarse individualmente en el régimen en el que sea, privado, público, particular, semipresencial, presencial. Usted tiene el derecho a educarse. ¿Cuál es su deber? Mantener un régimen académico bueno, ¿no es cierto? Entonces, todo esto viene básicamente de alguna forma unido. Acuérdese que los derechos, sobre todo los derechos del hombre, están fijados a través de la Segunda Guerra Mundial,
cuando se da esta famosa ruptura, ¿no? Y se divide el mundo en dos, esta polaridad. Entonces, en Estados Unidos, en Washington, se firma esta famosa Declaratoria de los Derechos Humanos, que explica básicamente la forma en cómo el ser humano debe vivir. ¿Ya? Entonces, estos derechos humanos logran al menos un reconocimiento y vigencia. ¿A qué me refiero con reconocimiento y vigencia? A que son válidos en cualquier lugar del mundo y tienen una vigencia determinada en cuanto a la edad, ¿no? Entonces hay derechos, por ejemplo, para los niños, hay derechos para los jóvenes, hay derechos para los adultos mayores, a eso me refiero con vigencia. Entonces, la mayoría de las democracias cuentan con una carta magna o una ley suprema. Entonces, todo Estado democrático, o al menos que se autodenomina como un Estado democrático, siempre, ¿sí?, va a tener al menos una ley o una carta magna como lo más importante. ¿A qué me refiero con eso? A que esta va a ser la forma en cómo se va a regir este Estado democrático. Entonces, no es que en el Estado democrático la voluntad del presidente es la que se debe realizar o se debe hacer, sino que al contrario, ¿no? Ustedes vieron, pongo de ejemplo, recientemente Lenín Moreno había propuesto reformas nuevas a la economía. Esta persona lo que hace es básicamente lanzar esta propuesta a la Asamblea, al sistema central general, para que ésta los apruebe o las enmiende. ¿A qué me refiero con eso? En que así como les decía que cada deber y derecho tiene vigencia, ¿sí?, y que está dado para varios autores de la misma forma. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un cambio económico, debe ir al sector de relaciones laborales, relaciones económicas. Si hablamos de algo, de algún ámbito cultural, irá obviamente a esas actividades, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esta famosa ley suprema o esta carta magna va a ser el elemento central de un sistema democrático. ¿Sí? Este va a garantizar al menos todos los deberes, derechos que tiene un ciudadano. Entonces, por eso es que cuando usted tiene un problema legal, sea cual sea, usted siempre se ampara en una constitución. Entonces yo les decía, por ejemplo, a ustedes, si algún momento alguien les detiene, ustedes se encuentran detenidos, ustedes tienen la posibilidad de decir que en la Constitución explica que antes de ser llevados ustedes detenidos, tienen que explicarles la razón, el motivo o el porqué. Así como cuando entra un policía, por ejemplo, a su casa, violenta su propiedad privada, usted puede exigirle, porque en la Constitución explica que nadie puede ingresar a un territorio que no le corresponde, a solo que tenga un documento que lo valide. Entonces, cuando yo hablo de la democracia, estoy hablando entonces de un sistema político, les decía, que forma de alguna otra forma un Estado. Ya vamos a hablar igual de los tipos de Estado que existen, no solo dentro del Ecuador que rigen. Acuérdense que en el Ecuador nosotros tenemos dos cosmovisiones, una cosmovisión muy mestiza, que es la que manejamos con la democracia y el gobierno, y la otra cosmovisión que es bastante andina, ¿sí? Entonces, por otro lado, hablamos de que un Estado democrático es una forma de vida social, ¿sí?, pero donde el aparato civil o la gente o el ente civil, los comunes, ¿de acuerdo?, están dentro de este sistema que les puede de alguna u otra forma regir y darles esas garantías de deberes, derechos dentro de un Estado, ¿de acuerdo? Una sociedad se comparte entonces con ciudadanos demócratas, que quiere decir con gente que respeta de sus deberes y de sus derechos, ¿sí? Con personas conscientes de sus derechos, de sus responsabilidades y de sus deberes, y que son al menos miembros activos de una sociedad y de un Estado. ¿A qué me refiero con miembros activos de una sociedad y un Estado? A que usted básicamente no está infringiendo con la ley o no tiene problemas con la ley. A eso me refiero con miembros activos. Ya. Entonces, les decía, ¿no? Todo Estado democrático maneja deberes y derechos. En este caso, el Estado ecuatoriano se ampara en base a la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿A qué me refiero con eso? A que la Asamblea General, ¿sí?, proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos y en base a esta Declaratoria de los Derechos Humanos empieza a crear su Constitución o su famosa Carta Magna. ¿Ya? Entonces, los derechos humanos, chicos, están centrados en cosas bien importantes, o al menos bien generales, ¿ya? Los derechos humanos no es un listado enorme en donde se explica básicamente todo lo que debe hacer o no debe hacer, porque acuérdese que los derechos humanos rigen aquí, como en Pakistán, como en Irán, pero no son los mismos derechos tanto aquí para la mujer, por ejemplo, como para la mujer en otros países. Entonces, estos derechos humanos van a estar adaptados en base a la realidad socioeconómica, política, geográfica, ambiental, económica de un país, ¿sí? Entonces, en este caso, los derechos humanos lo único que hacen es promover la enseñanza en cuanto a la educación, al respeto y a las libertades. Entonces, he hablado de tres entes importantes: educación, libertad, ¿sí?, y respeto. Entonces, vamos a ver
¿A qué me refiero con la declaración de estos? Entonces, primero, toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta, ¿no? Entonces, hace referencia primero a que no existe raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra que al menos me inmiscuya de ser parte de estos famosos derechos. ¿Sí? Por otro lado, tengo que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en la que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. ¿Qué quiere decir? Que usted básicamente no puede ser apresado, usted no puede ser culpado, no puede ser quitado su libertad mientras a usted no se le haya comprobado de alguna otra forma el evento del cual se le está culpando. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve noticias, dice, ¿no? El presunto ladrón, pese a que las pruebas están ahí, todo está básicamente claro, está explicado que la persona es culpable, pero obviamente mientras no exista un juicio que compruebe que usted es culpable, entonces básicamente los derechos humanos aún lo amparan. Ya. Toda persona tiene derecho entonces a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, a que incluso dentro de un Estado laico, acuérdese que cuando yo hablo de un Estado laico, estoy hablando de un momento histórico del Ecuador, cuando yo hago mención al famoso señor Eloy Alfaro, cuando con él viene este famoso término de libertad, de alguna otra forma de liberalismo, ¿sí? Y con él viene el laicismo. Acuérdese que el laicismo es la separación de la Iglesia Católica con el Estado ecuatoriano. Entonces, con ello me refiero a que dentro de este artículo se habla netamente de que usted puede tomar una u otra religión en el estado en el que se encuentre o en el país en el que se encuentre y que usted tiene una libre forma de opinión, de expresarse, de estar dentro de este sistema, siempre y cuando usted no atente contra otro sistema, ¿de acuerdo? Entonces usted puede practicar el culto de cualquiera de las religiones que usted desee tenerlas y nadie tiene derecho a vulnerar de alguna otra forma este sistema. Entonces, dentro del artículo 21 hablo de que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? A que usted puede obtener funciones dentro de un gobierno siempre y cuando a usted le respalde algo importante. Primero, tener la nacionalidad ecuatoriana y segundo, en este caso, ejercer sus derechos políticos o el goce de sus derechos políticos completos. Entonces, por ejemplo, para ser presidente de la República usted necesita solamente cosas importantes. Ser mayor de 18 años, tener ciudadanía ecuatoriana, gozar de derechos políticos y obviamente pertenecer a un partido político, nada más. Lo mismo pasa con asambleístas y lo mismo pasa al menos con los gobiernos que se encuentran descentralizados, ¿no? Entonces me refiero, por ejemplo, a GATS, a cantones y a parroquias. Entonces, dentro de este régimen existen otros poderes. Acuérdense que yo tengo el ejecutivo y el legislativo que les había mencionado para obtener o ingresar al goce de estos derechos, ¿no es cierto? Entonces tengo el electoral, el de transparencia y control social y en este caso el judicial. Para estos tres, en cambio, no es que el Estado le exija que usted tenga algún tipo de conocimiento, pero sí es, al menos me parece muy lógico que estas personas tengan un conocimiento vasto en estas situaciones. Al menos en el tema del ámbito de control social, ¿sí? Transparencia y control social, para que una persona ingrese, por ejemplo, a este sistema o a este aparato o a este quinto poder, debe tener usted varios años de cátedra, sobre todo en derecho político, debe tener una maestría, un PhD y obviamente ganan incluso mucho menos que lo que gana un asambleísta, ¿de acuerdo? Entonces, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder político y en este caso del poder público, obviamente. Artículo 22. Entonces, toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. ¿A qué me refiero con eso? No solamente a que se encuentre dentro de un sistema de trabajo que le permita tener un sistema de salud de alguna u otra forma gratuita, ¿sí? Sino que mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional se había o se habla al menos de que en cada estado se deben de alguna otra forma financiar derechos económicos para que
este sistema de seguridad social sea factible en algunos estados, al menos dentro de todos los estados democráticos, el sistema de seguridad social es viable o está dentro del sistema factible. Y dentro de ello, obviamente, también vamos a hablar del sistema de salud. Entonces, hablo de salud pública o salud privada, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este sistema de salud, sea al menos por seguridad social, o sea por público o por privado, uno debe respetar los derechos anteriores que ya se mencionaron. Entonces, no porque he infringido la ley y no tengo libertad, no tengo acceso a la salud. No porque tengo una creencia diferente, no tengo acceso a la salud. No porque no gozo de algún derecho, no tengo acceso a la salud. Entonces, son derechos totalmente universales, ¿de acuerdo? Entonces, artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación y esta debe ser gratuita, al menos en lo que concierne dentro de la instrucción elemental y fundamental. ¿A qué me refiero con eso? A que dentro del sistema o de un lapso hasta la educación que usted tiene, en este caso sexto curso, debe ser totalmente gratuita en un Estado democrático. Que existan instituciones particulares o fiscomisionales, eso depende en este caso, del representante legal del que está ejerciendo ese derecho, que en este caso es usted, ¿no? Como estudiante. Entonces, la instrucción técnica y profesional debe ser generalizada en este caso en el acceso de los estudios superiores. Entonces, hoy por hoy el Estado Democrático Ecuatoriano ejerce este sistema de educación superior gratuita solo hasta la licenciatura. ¿Qué quiere decir? Yo les explicaba, no sé si a todos, les decía que hoy por hoy usted no sale con un título de ingeniería o de doctorado, usted sale con una licenciatura y después usted debe especializarse en otras cosas. Ahí es cuando ya entra el costo, por ejemplo, de lo que tiene que ver con un masterado, un doctorado, un PhD, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ello tengo otro derecho importante y generalizado que hablo de la educación. Entonces, aquí me detengo un ratito, chicos. Digo entonces, cuando yo hablo de estos famosos derechos humanos, menciono que los derechos humanos están en torno primero a la libertad. Les hablaba de libertad de expresión, libertad en general, ¿sí? Libertad de organización, libertad de formación política. Les hablaba de una educación generalizada laica que está centrada, al menos de alguna otra forma, para todos, y les hablo de un sistema de salud. Entonces, todos estos derechos se enfocan, ¿sí? O están subyugados a otro tipo de elementos. Con estos me refiero, por ejemplo, al aspecto cultural, al aspecto económico y al aspecto social. Entonces, cuando yo hablo de los derechos humanos, estoy hablando netamente de un sistema que generaliza o establece a los derechos humanos en 4 generaciones. ¿Ya? Ojo con eso. Yo establezco a los derechos humanos o a los derechos universales, los establezco en 4 generaciones. En una primera generación que va a estar basada dentro de todo lo que tenga que ver con ámbitos políticos, ¿de acuerdo? Políticos ciudadanos. Yo hablo de una segunda generación de derechos cuando hago referencia entonces a todo derecho civil y ciudadano. Hablo de una tercera generación cuando ésta se está enfrascada en todo lo que tiene que ver con cultura, pueblos ancestrales. Y una cuarta generación con todo lo que tiene que ver con el sistema ambiental. Entonces, esta generación de derechos se enmarca en una fundamentación de línea histórica. Entonces, acuérdense que cuando yo hablo de una línea histórica, usted tiene que saber ubicarse en tiempo y en espacio. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de una línea de tiempo histórica, estoy mencionando que primero, si digo que en la primera generación de derechos humanos, yo estoy mencionando todos los derechos políticos, ¿sí? Que un ciudadano debe tener o un Estado, yo voy a hacer referencia a la famosa Revolución Francesa. Cuando yo hablo de la Revolución Francesa, usted debe saber si estoy hablando de la época o de la edad moderna o de la edad contemporánea. ¿Ya? Entonces acuérdese que al menos la Revolución Francesa enmarca, ¿sí?, una de estas etapas importantes. Acuérdese además que la Revolución Francesa era el golpe total central que se daba al menos de alguna otra forma a este famoso sistema, que era el que estábamos dejando, ¿no? El feudalismo, por implantar un sistema manejado en el liberalismo, no solo económico, sino en el liberalismo político y social. Entonces, esta primera generación de derechos va a estar enmarcada netamente en eso, en los derechos civiles y políticos. Entonces, paso a la siguiente generación de derechos. Cuando yo hablo de la segunda generación de derechos, entonces estoy hablando netamente, les decía, de derechos civiles. Y con ello yo hago referencia a una línea de tiempo, a elementos conjuntamente con la famosa Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué no la Primera Guerra Mundial y sí la Segunda Guerra Mundial? Acuérdense que en la Primera Guerra Mundial yo tengo enfrentamientos entre imperios. Aún yo manejo monarquías dentro del sistema absolutista en el mundo. Entonces, aún tengo, por ejemplo, el famoso imperio austrohúngaro,
¿no es cierto?, en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, para la Segunda Guerra Mundial, yo ya manejo estados como Alemania, como Rusia, como Inglaterra, estados independientes, y en este caso, en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos. Entonces, cuando esta Segunda Guerra Mundial empieza a dar su salto, acuérdese que esta termina con las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, básicamente, el desastre, no solamente ambiental, sino que a nivel de sociedad, con mucha gente que muere en esta Segunda Guerra, es básicamente lo más importante. Es por ello que esta segunda generación de derechos enmarca netamente eso. Entonces, cuando usted escucha hablar de la segunda generación de derechos humanos, yo estoy hablando de derechos de educación, de economía, de salud y todo lo que tenga que ver con derechos civiles, ¿de acuerdo? No entran derechos políticos, no están, ellos están en la primera generación. Entonces, cuando yo hablo de la tercera generación de derechos humanos, estoy hablando entonces de un aspecto cultural. Estoy hablando de la instauración de un sistema capitalista que está regido al menos con este famoso sistema mercantilista que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial, con la ascensión de Estados Unidos al poder. Entonces, con ello yo hago referencia a que en la tercera generación de derechos se encuentra todo derecho de tipo de tinte cultural, les mencionaba. Entonces, yo hablo de gobiernos neoliberales y liberales. Acuérdese que en el neoliberalismo y en el liberalismo lo que más predomina primero es la propiedad privada, ¿sí? Entonces, acuérdese que este sistema liberal está centrado en un monopolio económico, que es básicamente el famoso capitalismo que estamos viviendo actualmente. Entonces, este sistema capitalista general central lo que hace es hacer que usted tenga un sistema de modismos. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, hoy es moda que los muchachos vistan de colores fosforescentes, no porque en el Ecuador se instauró esa moda, sino porque ustedes lo vieron en un país imperialista, capitalista, ¿sí? Y esa moda empieza a instaurarse. Entonces, por ejemplo, usted prefiere mil veces usar zapatillas Nike, ¿sí? Y andar por la calle que usar, no sé, unas alpargatas. ¿De acuerdo? Entonces, esta tercera generación de derechos humanos se enfrasca o se enlista en todo lo que tiene que ver con el sistema cultural. Entonces, básicamente es una contraposición a este sistema, ¿ya? A este sistema neoliberal y lo admiten al menos los países subdesarrollados o los países que tienen este sistema de cultura que no quieren perder. Y junto con esta tercera generación de derechos humanos es que a nosotros nos rige el famoso summa causai o el famoso buen vivir. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando yo hablo de la cuarta generación de derechos, voy a la última, estoy hablando de derechos netamente ambientales. Y es que estos derechos, en cambio, están regidos en base a a esta nueva etapa que estamos viviendo, que es el siglo XXI. Y acuérdense que con ello entonces estoy hablando yo del famoso socialismo del siglo XXI, de una etapa diferente a este capitalismo. Entonces, si yo hago un recuento en línea de tiempo económica, yo digo, comunidad primitiva hace referencia entonces a qué? Acuérdese que es del abastecimiento del área donde yo me encuentro, pero sin hacer un medio de producción excesivo, ¿verdad? Ya hablo de una primera etapa. Después de la comunidad primitiva, entonces yo hablaba del famoso esclavismo. Entonces decía que Egipto es la forma o es la civilización más importante para reflejar esta situación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo de este esclavismo, hablo de que estoy ya aprovechando el recurso y ahora lo que busco es que poder de alguna otra forma explotarlo, pero en mano de obra, creando templos, creando vivienda, creando caminos, todo lo que tenga que ver. Del esclavismo yo paso al feudalismo, que básicamente es ahora, he aprovechado la tierra, tengo la mano de obra, ahora lo que necesito es empezar a producir. Y en el feudalismo acuérdese que lo único que yo empiezo a producir netamente en este momento es un sistema agrario. Sí, totalmente trascendente. ¿A qué me refiero? Yo entrego un feudo, un pedazo de tierra, este pedazo de tierra trabaja, me produce un bien y este bien lo distribuyo y este otro bien. Entonces, el feudalismo, acuérdense, fue un sistema regido en un pedazo de tierra, una parcela que se entregaba, que usted daba producción. Entonces, yo doy un cambio del feudalismo al famoso capitalismo. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo dejo ya de producir esta situación de solo agricultura, agricultura, agricultura. Y es que acuérdense que en la Edad Media, cuando yo hablo de la Edad Media como tal, yo menciono algo importante. Para que la Edad Media decaiga, ¿sí? Hace referencia a que muchas personas producían ya en ese territorio. Pues pongo de ejemplo, explico. Digo,
Cuando usted se encontraba en la Edad Media, acuérdese que para que usted acceda a tierras o a terrenos, usted lo accedía de dos formas importantes. La primera tenía que tener un título nobiliario o ser un noble, y la segunda pertenecer al clero. Entonces, básicamente el campesinado era la gente que se ofrecía a trabajar en estos territorios, ¿verdad? Entonces, al hablar de estos territorios, yo digo que en esta época de la Edad Media yo tengo un evento importante, que son las famosas cruzadas o las famosas guerras santas. Entonces, la gente que se enlistaba en estas guerras santas es la que al final, cuando ganaban este territorio, el rey o el emperador o el clero les entregaba el pedazo de tierra. Entonces, en la Edad Media, para yo dar el salto de la Edad Media al capitalismo, estoy hablando netamente de que este sistema colapsó. Y es que había mucha gente que tenía grandes extensiones de tierra, pero ya no había mucha gente que las pueda trabajar. Es por eso que yo les mencionaba, no recuerdo con qué clase fue, yo les decía, busquen el escudo de su apellido. Todo apellido tiene un escudo al menos de índole europeo. ¿Ya? Y es que muchas de las familias que hoy por hoy manejamos los apellidos, en su época tuvieron algún tipo de rol dentro de este sistema feudalista. ¿De acuerdo? Ya, eso al menos con apellidos europeos, sin discriminación alguna, me refiero netamente a apellidos, por ejemplo, como de la Cruz, Isa, Castillo, no sé, apellidos como esos, no apellidos netamente indoamericanos, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, este sistema del socialismo del siglo XXI, por eso les hacía referencia a esta línea de tiempo, está ligado a esto, ¿no? Después del feudalismo nace el capitalismo básicamente es el aprovechamiento de la propiedad privada. Yo mantengo la propiedad privada, produzco para mí, vendo lo que tengo ganancia y obviamente tengo el dinero, que es el factor más importante dentro de este sistema económico. Y de este sistema económico capitalista yo paso a este socialista. Entonces acuérdense que el socialismo decía, una vez que yo ya he aprovechado mi estado general, voy a empezar a distribuir la riqueza que yo tengo para absolutamente todos. Entonces, ¿qué pasa con el famoso socialismo del siglo XXI y por qué se instaura al menos en este caso en América? Cuando yo hablo del socialismo del siglo XXI, generalmente en América, yo me refiero a algo importante. Y es que este socialismo está enfrascado en que es un país subdesarrollado y sobre todo en América, en este caso, que se instaura en Venezuela, tiene referencia a lo siguiente. Eh, ¿Están de acuerdo en que es un país subdesarrollado y que no van a poder tener la industria necesaria para poder sobresalir? Que están conscientes que son estados netamente de materia prima elemental. ¿A qué me refiero? Que lo que hacen es mandar materia prima a los países desarrollados para que ellos hagan industria y nosotros poder comprar el producto final o el producto consumido, ¿de acuerdo? Entonces, con eso yo me explico lo siguiente, que este famoso socialismo del siglo XXI explicaba que nosotros no podemos tener una industria mayor, sino que lo que se debería hacer es empezar a la explotación de recursos, pero de manera consciente. ¿Ya? Entonces con ello venía, por ejemplo, este famoso sistema de vamos a explotar el petróleo, pero no vamos a topar, por ejemplo, el Yasuní, porque el Yasuní es netamente una reserva natural, ¿ya? Pero el Estado ecuatoriano está consciente, por ejemplo, en el caso nuestro, de que se debe topar esa etapa cuando el petróleo ya no exista, porque bien o mal sobrevivimos de esa etapa o de ese elemento importante. Quizá es por eso que hoy por hoy la economía ecuatoriana también ha decaído. Acuérdese que el barril de petróleo hoy por hoy lo compramos hasta me parece que está en 26 o en $20, lo que generalmente tiene un valor pasado los $100, generalmente un barril de petróleo. Entonces, esta cuarta generación de derechos humanos está enfrascada en esta famosa etapa del socialismo del siglo XXI, de empezar a hacer de que estos estados empiecen a producir, ¿sí? A explotar su materia prima o explotar sus principales recursos, pero haciéndolo de manera responsable de alguna otra forma. Obviamente no se ha dado ningún estado, pero eso es lo que promulga, ¿no? Además que estos estados socialistas del siglo XXI mencionan también, ¿no? El compartimiento cultural, la división de la riqueza, un mejor sistema de educación, un mejor sistema de salud, bueno, que aparentemente, como les decía, igual dentro del famoso socialismo, es bastante utópico. ¿A qué me refiero? Que en la teoría suena muy bien, pero en la práctica es muy difícil llevarla a cabo. Ya, eso dentro de la clasificación de derechos. Entonces, cuando yo hablo les mencionaba de este famoso estado particular y de la definición de los estados, entonces yo tengo
otros elementos importantes. Y dentro de ello voy a hablar de que todo Estado democrático, ojo, todo Estado democrático tiene tiene la función importante de permanecer o entrar a bloques económicos. Entonces, todo Estado democrático que maneja deberes, derechos y obligaciones ciudadanas en base a la Declaratoria Universal puede ingresar a este sistema. Entonces, cuando yo hablo de organismos internacionales, de países democráticos, entonces voy a hacer referencia primero a la famosa UNASUR. ¿Qué es la UNASUR? Es la Unión de Naciones Suramericanas, ¿sí? Que está regida al menos hoy por hoy en el Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos la base central. Acuérdese que esta famosa UNASUR fue creada por el señor Chávez cuando hace un fundamento de todos los estados que manejaban una política socialista del siglo XXI. ¿Sí? ¿Cuál es el organismo de ámbito internacional que maneja este? Entonces, es básicamente construir una identidad ciudadana suramericana. Y junto con ello, entonces, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver eh, con identidad, entonces no solamente del aspecto social, cultural, ¿a qué me refiero? Con que todos tenemos culturas, todos tenemos historias, sino que muchos de estos países que pertenecen a este territorio o al menos a este bloque económico-cultural, hace referencia a que tiene de alguna otra forma un lazo común general, no solamente, como les decía, en estos ámbitos, sino que en el ámbito económico. Y es que muchos de estos organismos que vamos a mencionar, que está formado por gobiernos democráticos, está regido por un sistema de alianza económica. ¿Qué quiere decir? Que yo me lío a este u otro país con el fin de obtener un beneficio, sea económico, sea cultural, sea social, pero generalmente es de tinte económico, ¿de acuerdo? Entonces, la UNASUR cobra vida el 11 de marzo del 2011. En este caso, como les decía, con su base central en el Ecuador, y que en su momento fue el presidente de este organismo, el señor Rafael Correa. ¿Ya? ¿Qué políticas tiene entonces esta famosa UNASUR? Primero me habla de un tránsito libre. ¿A qué me refiero con el tránsito libre en estas políticas? A que usted puede, básicamente, déjenme admitir. Ya. Entonces, ¿a qué me refiero con estas políticas? Primero, un tránsito libre. ¿Qué quiere decir? Que en estas políticas de la UNASUR, el tránsito libre, explica netamente de que usted puede transitar por todos estos países que conformaron la UNASUR de manera libre y voluntaria. ¿Qué quiere decir con eso? Que usted puede caminar, por ejemplo, por Uruguay, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, independientemente de la nacionalidad que sea, solo con su cédula de ciudadanía. Pero usted no debe tener algún tipo de problema social, político o cultural dentro del Estado. O sea, usted no debe tener ninguna restricción en su propio país para poder salir al otro. Entonces, por ejemplo, les decía, cuando hay partidos de fútbol, generalmente se da la sudamericana o partidos dentro del territorio americano, hay mucha gente que viaja de mochilero, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente, amigos suyos han de ver que del Ecuador salen a Uruguay, a Paraguay, a Argentina, y generalmente muchos de ellos lo hacen en esa índole, ¿no? De mochileros, lo hacen en un tránsito libre. Entonces, cuando llegan a un país, lo único que hacen es presentar su cédula. Como están dentro de este famoso sistema de la UNASUR, el Estado, el otro Estado, tiene la obligación de dejarle ingresar, porque yo tengo el tránsito libre. Cuando usted no puede ingresar, cuando, por ejemplo, usted ingresa, presenta su cédula y le dice, le registra, ¿no? Y le dice, no, sabe que usted no puede ingresar porque lamentablemente usted ha tenido un problema legal en Ecuador. ¿Ya? Entonces, pongo un ejemplo. Si es un ámbito, pongo de ejemplo el ámbito político que les mencionaba, ¿no? Si es político, entonces yo puedo mencionar lo siguiente. Digo entonces, tal vez aquí en el Ecuador usted tuvo un altercado entre barras, no sé si me ocurre, y fue detenido. Entonces, obviamente, si pongo de ejemplo Argentina, no le va a dejar ingresar si usted tiene ya un problema político, un problema en este caso, de dentro del Estado ecuatoriano, ¿ya? Entonces, hablo además de un sistema único de evaluación y de malla curricular.
Esto es importante, muchachos, y es que a partir del año 2008, cuando Rafael Correa ingresa a este sistema socialista del siglo XXI y forma la UNASUR en el 2011, ellos establecen manejar un sistema único de malla curricular. Entonces, con esta resolución es que usted pasa a tener un bachillerato único, unificado. ¿Sí? Con esta resolución es que usted pasa a rendir una prueba de evaluación general estandarizada para ingresar a la universidad. Entonces, esto no se da solo en el Ecuador, esta prueba se da en Colombia, se da en Chile, se da en Argentina, se da en muchos países sudamericanos. Y es por esto, porque entonces su título universitario o su título de bachiller es válido aquí y en Colombia. ¿Ya? Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, usted tiene que emigrar, no sé, se me ocurre, hagamos viceversa. Viaja la gente venezolana a nuestro país. Cuando ellos ingresan a nuestro país, usted ve que muchos de ellos han ingresado ya a un sistema público, como médicos, como docentes, como trabajadores de cualquier otra índole, sea pública o privada. ¿De acuerdo? ¿Qué hablo yo? ¿A qué me refiero yo con un sistema de malla curricular unificado? Hablo de que básicamente todos los títulos pueden ser convalidados. Entonces, yo tengo mi título espérenme un minuto. Ya. Entonces, les decía, cuando yo hablo de este sistema de malla curricular, les mencionaba entonces de que todos los títulos profesionales están convalidados. Entonces, usted puede tener el título de bachiller y buscar trabajo en Colombia que le es válido. ¿De acuerdo? A eso me refiero con estas políticas. Voy a la siguiente. Entonces, el siguiente bloque económico dentro de los países democráticos americanos es el famoso ALBA. ¿Qué es el ALBA? Es la alternativa bolivariana para América Latina y el Caribe. Ojo con esto. A ver, cuando yo hablo de América, yo les decía que hablar de América es referirnos a un sistema o a un mapa que está regido de esta forma, ¿no? Entonces, tengo América del Norte, América Central y América del Sur. Entonces, cuando yo hablo de Norteamérica, estoy hablando netamente de Estados Unidos. Cuando yo hablo de América del Norte, hablo de Estados Unidos y Canadá. La diferencia. Cuando yo hablo de Mesoamérica y Centroamérica y el Caribe, no es lo mismo. ¿A qué me refiero? A que hablar de Mesoamérica es netamente México. ¿De acuerdo? Hablar de Centroamérica es de todos los países que se ubican, obviamente su palabra lo dice, dentro del centro de nuestro continente. Pero hablar del Caribe es hablar solamente de las islas que éstas se encuentran organizadas, ¿sí? En este caso, en el Golfo de México, en la parte hacia el Atlántico. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de el ALBA y hablo del Caribe, hablo entonces de América Latina. Entonces, acuérdese que hablar de América Latina es hablar de todos los países de Sudamérica que rigen el habla latino o que tienen su índole de idioma en el latín. ¿Ya? Entonces, aquí yo excluyo a las dos Guyanas, tanto la francesa como la holandesa. Ahora, hablar de Sudamérica es hablar de toda la América en Sur con las dos Guyanas. Esa es la diferencia. Entonces, esta famosa ALBA es una propuesta de integración que está enfocada para los países, como les decía, latinoamericanos y caribeños, pero con un énfasis importante. Acuérdese que el anterior estaba dado en el tránsito libre, en un sistema de malla curricular generalizado y les decía en un ámbito económico. En este caso, el ALBA netamente lo que se va a centrar es en buscar propuestas políticas, económicas, sociales, culturales, las que sean, que busquen o que se rijan dentro de luchar contra la pobreza y la exclusión social. ¿Por qué hablo netamente de este tema dentro del Caribe? Acuérdese que en el Caribe yo tengo varias islas que tienen problemas no solamente sociales, sino de exclusión. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo les mencionaba, todos los países están centrados en un foco en base a Venezuela. ¿No es cierto? Mencionan de que se debe solucionar el problema en Venezuela, que la gente muere de hambre, que la gente no tiene medicina, que la gente esto, que la gente el otro, pero porque dentro de Venezuela existe un sistema importante que está centrado en el petróleo. Entonces tengo un tire
de alguna otra forma que está jalado por Rusia, que busca el petróleo, y por otro lado tengo Estados Unidos, que también busca el mismo elemento que produce Venezuela. Por eso es que es un país de conflicto. Entonces, cuando yo hablo de la lucha contra la pobreza extrema y la exclusión social, el ALBA se centra en países como Haití, por ejemplo, Honduras, Guatemala, países que no tienen mucho que ofrecer porque tal vez el recurso no es extenso y obviamente por ello las potencias mundiales no discuten o no pelean este sistema central general. Entonces, por eso es que el ALBA se crea, con el fin de hacer de que estos países puedan surgir en base a la ayuda económica que los otros países que se encuentran, en este caso Latinoamérica, le puedan brindar a estos países. ¿De acuerdo? Ya, vamos a la siguiente, vamos al mercado común del sur. Cuando yo hablo del mercado común del sur o de la Mercosur, estoy hablando de que este se crea en el año de 1991 y no lo rige dentro del Ecuador. Entonces, habían países como, estaban dentro de esta firma los países Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, que eran los países más importantes. ¿Por qué hablo de 1991? Acuérdense que en una línea de tiempo histórica, si yo hablo de los años 90, estoy hablando de un boom, sobre todo de tinte petrolero. Entonces, para estas épocas, Brasil, Paraguay, Uruguay y sobre todo Venezuela eran los países que dominaban la economía, en este caso en Latinoamérica, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, en este caso, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, la Guyana y Surinam también pertenecían a este bloque, pero como estados asociados. ¿A qué me refiero con estados asociados? A que no firmaban o no estaban dentro del sistema, pero que de alguna otra forma las políticas que este mercado común implantaba le afectaba o le beneficiaba de alguna otra forma a estos países, ¿ya? Y en este caso hablamos netamente del nuestro. Entonces, como información general, al menos la Mercosur controla importantes reservas energéticas, por eso les mencionaba el petróleo, ¿sí? Otras de tinte mineral y algunos hídricos y petroleros, generalmente. Entonces, este mercado común del sur, como les decía, no lo firma el Ecuador en su momento, no está dentro del Ecuador en su momento, pero de alguna u otra forma le afectaba las resoluciones que éstas tomaban. Entonces, este bloque regional además identifica la necesidad comercial de establecer un arancel externo y común. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo venda a otros países lo voy a hacer igual en todos los países firmantes. Entonces, por ejemplo, si el banano cuesta $2, se me ocurre la exportación, $2 debe costar aquí y en otros lugares. ¿De acuerdo? Así también abarca otros aspectos no comerciales y de igual forma como la libre circulación de los ciudadanos dentro de los países miembros, ¿de acuerdo? Entonces, igual, maneja este mismo sistema de libre circulación con el fin de hacer una integración económica, social y cultural. Todo ello, acuérdese, en base a los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el derecho a la libertad de estudiar, aquí en Ecuador, si yo viajo a otro país, tengo el mismo goce de derecho, ¿de acuerdo? Si yo me encuentro en un estado independiente, cualquiera otro que sea, y yo tengo un problema de salud, tengo el derecho a ser atendido, así no sea mi país, en otro territorio. Entonces, por eso les digo, todo estado democrático que está dentro de estos grupos o bloques económicos o bloques sociales, culturales, tienen la obligación de fundamentar los derechos universales, ¿ya? Voy a la siguiente, que es la famosa comunidad andina. ¿Sí? Lacan tiene su origen en los años 60 y es básicamente lo que tiene que ver, como dice, ¿no? La famosa comunidad andina, entonces explica netamente de una forma, de una organización netamente que rija los productos no petroleros. ¿A qué me refiero con eso? A todo elemento de exportación que se rija dentro de estos países miembros. Sobre todo en elementos que son base fundamental de materia prima para otros países. En el caso de nosotros, por ejemplo, tres elementos importantes: flores, el banano y el cacao. Sin embargo, el banano también ha perdido mucho valor porque acuérdense en que otros países también lo producen, pero en este caso podemos mencionar otro elemento importante que es básicamente el camarón. ¿De acuerdo? Entonces, la famosa CAN ha llevado a cabo una integración comercial caracterizada por lo que se conoce como una zona libre de comercio en base a un arancel externo común. ¿Qué es un arancel?
Un arancel es un impuesto que se paga para la salida de una mercancía, ¿sí? Entonces, dentro de esta famosa CAN es que se establece entonces en los territorios que lo conforman las famosas normas sanitarias o las famosas normas INE, ¿de acuerdo? En donde usted puede patentar uno u otro elemento que usted haya creado independientemente de lo que sea y que todo Estado está obligado en reconocerlo en otro territorio. Además, que empieza a formar los famosos semáforos. Entonces, acuérdese que hoy por hoy usted compra elementos, ¿no? Cualquier sea el producto que usted compre, y usted tiene un semáforo enmarcado en tres franjas, ¿no? Que le habla de grasas, le habla de azúcares, y no recuerdo el otro, generalmente de que les habla grasas, azúcares, y me parece que sal. Entonces, todo elemento tiene ahora este sistema, ¿no? Regido en normas, en formas de cómo yo hago que mi producto tenga una viabilidad sanitaria, ¿de acuerdo? Y que pueda regirse en otros países y que sea un producto básicamente, no estrella, pero un producto que sea o pueda ser comercializado, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Entonces, hablo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, en este caso la OPEP. La OPEP es un organismo del cual el Ecuador ya ha salido. Lenín Moreno ha firmado la salida de la OPEP. Eh, a modo de tema nada más. En la salida de la OPEP nos costó básicamente muchas cosas. ¿Por qué? Porque la OPEP es un organismo que rige el valor comercial del petróleo a nivel mundial. Y es que en esta organización, en este bloque económico, no solamente se va a encontrar países latinoamericanos, sino países de todo el mundo. Entonces, básicamente la salida de la OPEP, del Ecuador de la OPEP, hizo que el declive del petróleo nos pegue aún mucho más profundo. ¿De acuerdo? Y es que mantener el petróleo en un solo costo, que ellos hoy por hoy lo manejan, hace que el Estado ecuatoriano se vea obligado a bajar el precio. Entonces, pongo un ejemplo a modo eh, general. Por ejemplo, es como que usted tuviera que vender, no sé, hoy caramelos, ¿ya? Y usted vende cinco caramelos por 25, pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Viene otra persona y quiere vender el mismo caramelo, pero sabe que si hace una ganancia de 5 por 25 todavía tiene ganancia, entonces él empieza a vender 6 por 25. ¿Qué quiere decir? Que la otra persona se baja el precio, sube la cantidad para poder tener la obtención, ¿no? O sea, la ganancia que busca. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con el petróleo. Si yo no me encuentro en una línea en donde se me pueda regir el valor del petróleo en una sola línea, para yo poder vender de alguna u otra forma, me veo obligado a bajar el precio del precio estándar, del precio general. Ya, entonces vuelvo nuevamente. La OPEP es un organismo, sí, que se crea en el año de 1973. Sin embargo, en el año 2007 nosotros ingresamos a este famoso bloque económico. ¿Ya? Entonces, básicamente la OPEP tiene un objetivo importante que es coordinar, perdón, las políticas de producción del petróleo, ¿sí? Así como también estabilizar el mercado internacional. Como les dije, ponerle un precio básicamente a este famoso hidrocarburo, ¿sí? Con el fin al menos de que se maneje una tasa razonable del petróleo que se exporta a nivel mundial, ¿sí? Para que estos países consumidores puedan adquirirlo no solamente de un país, sino de varios, ¿de acuerdo? Ya. A mediados del siglo XX, los precios del petróleo básicamente son controlados por 7 grandes empresas internacionales. En este caso tenemos una manejada en New York, la otra que se maneja que es iraní, la otra de New Jersey y al menos la otra que es la Texaco, que se manejaba en nuestro territorio ecuatoriano. Entonces acuérdese que nosotros teníamos, ¿no?, un problema con esta industria en cuanto al desastre natural que ocasionó en su momento. En la actualidad, los precios del crudo que les mencionaba, ¿no?, superaban los $100 por barril. Hoy por hoy, al menos, estamos hablando de $20 y para el año 2014 costaba casi $40. Entonces, esta producción del petróleo y la salida, como les mencionaba ya por Lenín Moreno, hizo al menos de que de alguna otra forma tengamos un acercamiento no solamente con Rusia y otros países que forman parte de la OPEP antes de salirnos, ¿no?, sino que hoy por hoy nosotros tengamos esa ruptura también central general. Ya.
Eso, chicos, en base al sistema general. Déjenme consultar hasta qué hora tienen clase. Aquí. Entonces, ahora sí, cambiemos un poquito de tema y les decía, ¿no? Entonces, vamos a ahora hablar dentro de este sistema de temas generales que hace referencia a la democracia. Yo les decía, les mencionaba el famoso summa causai. ¿Qué era el summa causai? Entonces, básicamente es un sistema, ¿sí? Que se lo rige no solamente en el Ecuador del petróleo. ¿Qué es el crudo? El petróleo. Ya. A ver, les decía, entonces, vuelvo. Si igual tienen alguna duda, me escriben nomás, no hay problema. Les decía, chicos, entonces, cuando yo hablo de estos sistemas democráticos, yo les mencionaba algo importante. Les hablaba del famoso summa causai. Entonces, el summa causai no solamente se rige en el Ecuador, lo rige Bolivia, de alguna otra forma lo rige Perú, lo rigen varios países latinoamericanos que están dentro de esta famosa comunidad andina. ¿Qué quiero decir con eso? Que están dentro de un sistema de políticas con cosmovisión netamente andina, ¿de acuerdo? Que hablan de un sistema de pachamamismo, de un sistema de no sé cómo explicarles, de forma de vida, ¿sí? Que rige en base a la naturaleza y que está relacionada o muy, muy apegada a estos sistemas sociales, culturales prehispánicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo hablo básicamente de, de, del summa causai, estoy hablando de un estado que se rige de alguna otra forma, conocido como el famoso buen vivir, ¿ya? Entonces, este buen vivir, chicos, es básicamente esto, ¿no? Es la forma en cómo el ente central de la persona o el ser humano vive dentro de la tierra. Entonces, el summa causai, muchachos, es una triangulación, ¿ya? Entonces, en la punta va a estar siempre de alguna otra forma la naturaleza como el ente central general. De este lado, yo voy a hablar entonces que van a estar las comunidades andinas. Y de este otro entonces, yo voy a hablar que va a estar la sociedad común en general. ¿Qué quiero decir entonces? Que si yo aprovecho los recursos naturales bien, entonces hago que esta sociedad que se encuentra aquí, que son los pueblos andinos, mantengan sus tradiciones y costumbres y que de alguna otra forma pueda abastecer a este sistema de acá, que es la sociedad en general. ¿Ya? Así funciona el summa causai. Básicamente eso es el summa causai en general. Es la forma en cómo yo trato a la tierra para que la comunidad andina que vive aquí no pierda sus tradiciones, costumbres y esta sociedad aún mantenga sus privilegios en cuanto a alimentación o recursos. Pongo un ejemplo. Yo quiero explotar petróleo en la naturaleza. Entonces lo hago de manera, como quien diría, de forma bien hecha. ¿De acuerdo? Hago entonces, si lo hago de esta manera, entonces explico que esta sociedad que se encuentra aquí, que en este caso sería los pueblos indígenas, no tengan ninguna afectación, sea de salud, sea de alimentación, la que sea. Y por ende, entonces, esta sociedad civil se mantiene de este producto que he explotado de la naturaleza. Por eso hablo yo de una triangulación, ¿de acuerdo? Entonces, el summa causa de muchachos tiene además, al igual que los derechos humanos, varias cláusulas importantes, ¿de acuerdo? Todas van a estar regidas en base a la cosmovisión, la cultura y la integración. Entonces, hablar de el summa causai es hablar de un estado sostenible y sustentable. ¿A qué me refiero? Con sostenible, a que este sistema pueda ser regido como un reloj que me funcione siempre. Y sustentable a que ese reloj que funciona, ¿sí? Me pueda producir una economía que no se pierda. De ahí vienen los famosos términos de las matrices productivas, ¿ya? Acuérdense que la matriz productiva del gobierno anterior estaba regida ¿en qué? En las famosas hidroeléctricas. ¿Cuál era la función? Entonces, yo tengo la hidroeléctrica, que generalmente es la explotación de un recurso hídrico, ¿no es cierto? O sea, tome en cuenta que hablar de una hidroeléctrica es la función de que o la fuerza del agua que produce maquinaria ahí le da electricidad. Estas no se encuentran afuera de su casa o en las ciudades importantes. Estas se van a encontrar en las provincias que tienen este sistema hidráulico bastante fuerte. Pongo de ejemplo Coca-Cola Sinclair, ¿sí? Que está en la Amazonía.
Aquí existen comunidades indígenas importantes, pero si yo mantengo este sistema bien regido y no daño o no tengo vulnerabilidad de estos grupos, entonces yo puedo gozar de este derecho. Entonces, básicamente, este sistema debe ser sustentable y les decía de alguna otra forma sostenible. ¿De acuerdo? Hoy por hoy la matriz productiva ecuatoriana se encontraba, antes de que pase esto del COVID, se encontraba regida en cambio en el turismo, ¿ya? Lenín Moreno manejaba un sistema de matriz productiva regida ahora en el turismo. Decía que el petróleo ya no era una fuente, que el petróleo se está acabando, que dentro del sistema agroexportador aún siempre que aún somos todavía pioneros en el cacao y en otros elementos, pero que debíamos buscar una fuente que sea sustentable y sostenible. ¿No es cierto? Que todo el tiempo se encuentre regida. Entonces, por ejemplo, pongo de ejemplo, no todo el tiempo usted puede consumir se me ocurre, achotillo, por ejemplo. El achotillo sale en una determinada época del año, entonces eso no es ni sustentable ni sostenible, porque yo hago que ese producto sea viable solamente en una cierta etapa, ¿verdad? Por otro lado, les decía que el turismo se convierte en esta etapa porque primero el Ecuador tiene varias zonas, ¿no? Acuérdense que nosotros manejamos 4 zonas regionales importantes: costa, sierra, Amazonía y la región Galápagos. 4 de estas zonas importantes tienen un sistema de capital importante. Quito, la capital administrativa, les decía Guayaquil, la capital económica, Cuenca, la capital cultural, y en este caso Galápagos, la capital ambiental, ¿ya? Del Ecuador. ¿Qué pasa con la Amazonía en este caso y por qué no se la menciona? No porque no tenga importancia, sino porque básicamente la Amazonía maneja el recurso petrolero o el recurso de crudo más importante en nuestro territorio. ¿Por qué no se le convierte entonces a la capital económica, en este caso, a una zona del sector de la Amazonía? Y es que básicamente se conoce a Guayaquil como la capital económica porque aquí yo tengo el puerto. Entonces aquí yo tengo el ingreso y la salida de mercancía, sea de petróleo, papa, arroz, flores, banano, cacao, lo que sea, se lo sale o este está dentro de Guayaquil. Entonces, volviendo a este sistema del summa causa que les mencionaba, les decía que este es un sistema, ¿no? En donde generalmente lo que se busca plasmar es la cosmovisión andina, ¿ya? El hecho o el ente central de que la tierra está viva, la tierra está latente, de que el desapego de alguna u otra forma de este sistema religioso, sí, católico, cristiano o cualquier otro que sea, para empezar a centrarnos en que la tierra es un ente vivo, un ente central. Y esto básicamente es lo que promulga, ¿no es cierto? Entonces, les explico. Cuando, por ejemplo, se hace una pamba mesa, ustedes saben lo que es una pamba mesa, ¿no es cierto? Una pamba mesa es la formación de un sistema de comida, como cuando usted hace, por ejemplo, una mesa compartida en el colegio y que cada uno trae, ¿no? Cualquier cosa. En el caso andino, por ejemplo, lo que se hace es poner en el piso, ¿no es cierto?, un telar blanco para que usted sienta cómo la tierra aprovecha de alguna u otra forma estos alimentos que se le está proporcionando. De alguna u otra forma se lo hace al aire libre porque entonces el Inti, el dios sol, lo que hace es calentar con sus rayos la comida que usted está trayendo. Entonces, generalmente lo que se sirve ahí es granos, carnes, chicha, se hace cánticos, flores y varias cosas, ¿ya? Eso es cosmovisión. Crear un ente central generado en base a mi creencia, en este caso al pachamamismo. ¿De acuerdo? Entonces, el régimen de desarrollo en el cual está inmerso el concepto del buen vivir, ¿sí? Es un aporte que no solo busca el crecimiento económico del Ecuador, ¿ya? Entonces, no es que solamente quiero, como les decía, ¿no? Producir, no dañar y satisfacer, sino que lo que va a buscar es que ahora yo pueda producir, hacer que este grupo de aquí, que en este caso les decía que era la comunidad andina, pueda de alguna otra forma tener un beneficio económico, un beneficio de desarrollo, para que este grupo de acá pueda también aprovechar el sistema que este va a regir. Entonces, por ejemplo, cuando usted se va, por ejemplo, a las octavas en Cayambe, o se va a alguna fiesta en Cayambe, las octavas del Corpus Christi o cualquier otra que sea, usted tiene elementos, ¿no es cierto? Entonces usted tiene la naturaleza que está en aprovechamiento, tiene la comunidad indígena, que en este caso son los cayambis, y ustedes, en este caso, el turista. Entonces, ¿qué busca el régimen del buen vivir hoy por hoy?
¿de acuerdo? Dentro del ámbito de turismo, ¿no? Busca de que esta naturaleza no sea dañada para que usted, por ejemplo, cuando vaya a Cayambe o vaya a alguna otra provincia, usted pueda hacer turismo, visitar, y por ende, entonces, este grupo, ¿sí? El grupo indígena pueda tener de alguna otra forma un crecimiento económico y de desarrollo. ¿De acuerdo? Sin embargo, lo que se busca es que al tener desarrollo o crecimiento económico, este no pierda sus raíces, sino que aún las siga manteniendo. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema del summa causai está enfrascado, perdón, dentro de la estructura de un marco jurídico. ¿Qué quiere decir? Que no es que cualquiera lanzó por ahí cualquier política y dijo, bueno, yo voy a crear hoy una ley, no, sino que esta fue totalmente analizada y fue de alguna otra forma regida en base a la situación actual de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, el buen vivir o el famoso summa causai busca 4 preguntas o interrogantes importantes, ¿de acuerdo? Me menciona un por qué, un para qué y un cómo. Un cómo lo voy a hacer, un para qué y cuál es la función más importante en este caso. Entonces, el concepto de buen vivir básicamente es la esencia de la constitución política hoy por hoy del Ecuador. ¿Sí? Y por ende todas las instituciones jurídicas, políticas, sociales y productivas giran en torno a él. ¿A qué me refiero con esto? A que todo organismo que se encuentre en el país debe tomar al summa causai como una ley importante. ¿A qué me refiero? A que entonces, si el summa causai me explica, por ejemplo, que el indígena tiene derecho a vestirse como quiere, por ejemplo, con su traje típico, usted no puede quitarle ese derecho porque está regido en una política importante. ¿Sí? Este aporte de raíces indígenas plantea un nuevo estilo de desarrollo centrado en la obtención de un mejor estilo de vida, de una calidad de vida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, dice, ahorita que estamos en esta cuestión del COVID, ¿no? Hay muchos que decía, yo que fui criado con una chica, con no sé qué, con no sé cuánto, que me va a coger el COVID o algo así, hay memes, ¿no? Hay imágenes de eso. Entonces, a esto está regido el famoso buen vivir o el summa causai, es al aprovechamiento del recurso general que uno tiene en un país para poder mantenerlo y hacerlo, como les mencionaba las palabras, ¿no? Sustentable y sostenible. Dentro de ello, por ejemplo, puedo dar yo un dato personal mío, al menos un pensamiento mío, que en esta situación que estamos pasando hoy por hoy, yo les mencionaba algún momento que vivimos en un país que, dando gracias, está tan bien aprovechado y tan bien ubicado que usted puede sembrar afuera de su casa en un macetero desde papa hasta haba. Entonces, si nosotros tuviéramos esta cultura que tiene, por ejemplo, el indígena, de cosecha, de siembra, no solamente por producción, sino por hacerlo para su propio beneficio, bienestar, nosotros no tendríamos tantos problemas alimenticios. Y es que hoy por hoy la gente prefiere mil veces tener en su casa puesto, no sé, una cancha de fútbol, una piscina o alguna otra cosa, pongo de ejemplo, que tener un huerto. ¿De acuerdo? Entonces, eso explica el summa causai. Entonces, les decía, el summa causai maneja varias situaciones, ¿no? Tengo varios artículos que son importantes, he tomado los más representativos. No los voy a leer a modo general porque igual no me va a dar mucho tiempo, las diapositivas les van a quedar, van a subirse ya a la plataforma para que usted tenga el documento base general central. ¿Ya? Entonces, en el artículo 275 dice que el Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos de estos pueblos indígenas. ¿De acuerdo? De todos ellos, con los principios que deben estar consagrados en la Constitución. Entonces, pongo aquí un ejemplo importante. No es que porque soy indígena yo puedo hacer justicia indígena en cualquier lugar. No, no, no. Usted hace justicia indígena en una comunidad importante, ¿sí? Que la justicia indígena esté de alguna otra forma consagrada en una ley. Entonces, no es que hacer justicia indígena es coger y se me ocurre pegar a cualquier, pongamos un ejemplo, un ladrón, ya, y hoy hice justicia indígena. No, la justicia indígena, por ejemplo, maneja un sistema de cosmovisión. Cuando en una comunidad indígena alguien ha robado algo, lo que se hace es lo siguiente, se llama a toda la comunidad. Toda la comunidad se reúne, conocen al ladrón, ¿de acuerdo? Le conocen al ladrón, a este lo que hacen es no pegarle con cualquier cosa, a él le ortigan. Le ortigan y le dan con hierbas aparentemente con el fin de purificar
el daño que él ya hizo, ¿sí? Purificar, hacer que ese individuo se sienta puro y pueda empezar una nueva vida. Con ello, acuérdese que lo que se hace es botarles agua fría, ¿sí? O agua helada. Entonces, acuérdese que en toda civilización, en todo grupo étnico, civilización antigua o actual, el agua es sinónimo de purificación. Entonces, al botar agua, usted está purificando. Después de ello, obviamente, en muchas comunidades andinas, lo que se hace es dar lo que se conoce como juete, dar juete, o sea, o dar látigo. Pero no es que le dan hasta que el pobre sangre. Le da a la persona que se ve afectada, le da a su madre porque siente vergüenza, le da a su esposa tal vez porque siente vergüenza, o le da a su hijo porque siente vergüenza. Entonces, es un sistema comunal en base a una cosmovisión, perdón. Entonces, una vez que esto ha pasado, a él le ponen a hacer labores comunitarias. Entonces dicen, ¿sabes qué? Tú robaste esta familia, perfecto, cuando se dé la siembra de la siguiente, tú vas a ayudarles a sembrar. Eso es cosmovisión. ¿De acuerdo? Entonces, no es que yo porque tenga una otra ley indígena la puedo aplicar en cualquier lugar. No, estas tienen ubicaciones importantes o al menos sitios estratégicos donde se pueden practicar una u otra. Entonces, por ejemplo, yo les decía además, como dato, en una comunidad de la Amazonía, a los niños cuando nacen se les pone ají en los ojos. Entonces, imagínese que usted, nace un niño en su casa y usted le ponga ají en los ojos. Y usted diga, no, es que la cosmovisión andina dice que poner ají en los ojos a los niños es para hacerles valientes. Sí, pero no en su cosmovisión, usted es mestizo. Para esta cosmovisión la practica o la hace básicamente una comunidad de la Amazonía, porque esa es su tradición, esa es su cosmovisión, su forma de ver. ¿De acuerdo? A eso me refiero con el artículo anterior. Menciono entonces, artículo 276. Primero, mejorar la calidad y esperanza de vida, así como aumentar las capacidades y potencialidades de la población, generalmente, como les mencionaba, del indígena, ¿no? Esto referente netamente al turismo y a la producción que estos tienen. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, ¿qué se plantea o cuál es la campaña que se está produciendo? Que en lo posible usted pueda adquirir elementos o artículos agrarios como papa, medoco, frijol, alberja, no sé, se me ocurre cualquiera de ellos, no en un sistema de supermercado grande, sino a este elemento, a este grupo social que es el primer, que es básicamente el productor, el que se encarga de la producción del artículo de primera necesidad general, ¿de acuerdo? Con el fin de convertir un sistema económico productivo y solidario. Entonces, yo ayudo a que ellos crezcan y obviamente me estoy satisfaciendo yo una necesidad importante, así como fomentar la participación y el control social. 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable. ¿Sí? 5. Garantizar la soberanía nacional. ¿Qué quiere decir con soberanía nacional? No atacar a las comunidades, sobre todo en este caso a las que se encuentran dentro del sistema amazónico, ¿ya? Sobre todo en el caso de un contexto internacional. ¿A qué me refiero? Usted no puede obligar a grupos indígenas que se encuentran aislados a estar dentro de un sistema de comunicación si ellos no lo desean hacer, ¿sí? Promueve además un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo. Y además protege y promueve la diversidad cultural dentro de los espacios de intercambio. ¿A qué me refiero? A que entonces yo respeto tanto al cholo como al montubio, como al cayambi, como al otavalo, ¿sí? Como al mestizo. Artículo 277, entonces, este menciona al menos como 15 aspectos importantes. Estos 15 aspectos van a estar regidos dentro netamente del ámbito económico. ¿A qué me refiero? A que se debe planificar, dirigir el desarrollo que estas comunidades van a empezar a tener. Entonces, no es que yo hago de manera, por decirlo, a lo loco, un sistema político y lo lanzo para cualquier comunidad, sino que este busca de alguna u otra forma planificar, ¿sí? Producir estos bienes y hacer que estos bienes tengan un buen sistema de infraestructura para que pueda promover de alguna otra forma estos famosos servicios públicos, ¿ya? Impulsando de alguna otra forma el desarrollo económico. Entonces viene esta cuestión, ¿no? Pongamos de ejemplo en este caso las vías del tren. Cuando yo hablo de las vías del tren, por ejemplo, digo usted se va a la UCI, pongo de ejemplo. Usted va en el tren, muy bonito, llega a la parada de la UCI. Entonces, ¿qué busca? El summa causa, que busca el buen vivir dentro de un sistema establecido en un plan de desarrollo.
busca que cuando usted llegue a esa comunidad, usted no encuentre primero a la comunidad patas de arriba, sino que usted encuentre una comunidad organizada, planificada, ¿sí? Que le impulse el desarrollo económico. Entonces, si Alausí, por ejemplo, exporta al mundo, no sé, se me ocurre su gastronomía, yo voy a tener entonces un sector netamente dirigido a la gastronomía, a la artesanía. Si ahí hacen, por ejemplo, no sé, chamanismo o curas, curan de los curanderos, lo que sea, entonces yo voy a tener estructurado netamente con el fin de impulsar no solo la ciencia que ellos tienen, ciencia andina, sino que también sus saberes ancestrales. Y obviamente con eso viene acompañado la tecnología, que en este caso es el tren, ¿ya? Artículo 278, entonces, participa en todas las áreas y fases de los espacios de gestión pública, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que dentro de los sistemas nacionales, el summa causae debe regir para todos. No es que solamente porque es indígena va a regir para las 14 nacionalidades y los 28 pueblos, sino que va a regir netamente para todos. Todos estamos obligados a ser partícipe de este famoso summa causae, ¿sí? Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. ¿Ya? En el artículo 279, en cambio, está regido netamente al Sistema Nacional Descentralizado, en este caso parroquias y cantones, ¿ya? En donde al menos de alguna otra forma el plan nacional les permita a ellos tener los recursos necesarios para poder desarrollarse, ¿sí? Pero en base al menos a planes estratégicos a largo, mediano y corto plazo. Y en este caso la función más importante es la del Estado, ¿no? El Estado es de la que se va a encargar, o el Estado es el que se va a encargar netamente de impulsar estos famosos sistemas de desarrollo. Artículo 280, entonces, el Plan Nacional del Buen Vivir, o el famoso Summa Causae, ¿sí? Es el instrumento al que se sujetarán las políticas y programas dentro de la observación más importante que se dan, en este caso, para los otros sectores. Con otros sectores me refiero a los sectores económicos y sectores industriales. ¿De acuerdo? De esta forma, entonces, cada derecho del buen vivir está relacionado de alguna u otra forma, primero, al concepto sostenido de este derecho, ¿no? De vivir bien, de tener un buen sistema de vida, ¿sí? Y además que impone obligaciones genéricas al Estado. ¿A qué me refiero con eso? A que a que estos grupos étnicos, estos grupos indígenas, puedan tener de alguna u otra forma el goce de sus derechos y de sus deberes, pero con el fin de imponer obligaciones al Estado. Entonces, pongo de ejemplo, explico. En una comunidad, para hablar de desarrollo, por ejemplo, turístico, yo necesito primero tener un sistema de alcantarillado, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo ofrecer al turista un buen recorrido, no sé, por unas ruinas? Se me ocurre, si algún turista me dice, ¿sabe que me puede prestar el baño? Y le digo, no, sabe que el indígena hace donde puede. No, entonces a eso me refiero con imponer obligaciones genéricas al Estado. Hacer que este sistema del summa causae pueda regirse de manera óptima, ¿de acuerdo? Que sea no tanto en este caso sostenible, sino sustentable, que pueda regir y que pueda permitirme constantemente tener al menos un producto, ¿ya? O un intercambio. Entonces, dentro de los aspectos centrales en la concepción del buen vivir, básicamente lo que les había explicado, ¿no? Si ya tengo el crudo, en este caso, el petróleo, que es lo que voy a explotar, que es con lo que va a sobrevivir, en este caso, la comunidad general, o en este caso, los mestizos, yo voy a respetar básicamente la naturaleza para que éste se pueda mantener, se pueda regir, y obviamente las comunidades que viven dentro de ella se encuentren en un estado no de vulnerabilidad, sino que al contrario, ¿no? Ellos puedan vivir bien y se sientan al menos seguros de que, independientemente de que se está extrayendo, obviamente, un recurso natural, esto se haga de una manera, ¿cómo diríamos? Básicamente viable, ¿ya? Que no dañe la naturaleza. Se debe reconocer la diversidad como parte sustancial de la sociedad dentro de este elemento. Entonces, acuérdese que nuestro estado ecuatoriano es un estado biodiverso, multiétnico, multicultural, plurinacional y varias cosas, ¿no? Dentro de las cosmovisiones que se manejan en nuestro Estado, o al menos de las definiciones de Estado dentro de la Constitución. Entonces, este régimen de desarrollo, como les dije, se establece o se crea en el año 2008, ¿sí? Lo hace conjuntamente con la nueva Constitución que rige
a partir de esa época con el gobierno del señor Rafael Correa, en este caso en Montecristi, en Manabí. Ellos plantean ya esta nueva cosmovisión, este nuevo reglamento que de alguna u otra forma da protección a la comunidad indígena, ¿sí? Eso, chicos.